CGN Noticias, Radio, Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con dos invitados de gran importancia. La compañera Virginia Pinela, candidata a asambleísta, y el doctor, miembro del Colegio de Médicos, Jim Cedeño. Ya volvemos. Estamos con la compañera Virginia Pinela. Muy buenos días, gracias por estar aquí en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. ¿Cómo salió su candidatura a la luz para la Unidad Popular? Buenas con todos. Bueno, mi nombre es Virginia Pinela, soy una mujer obrera del sector salud. Mi candidatura fue impulsada justamente por mis compañeros, por los sindicatos donde yo estoy afiliada y por la Federación Democrática de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador, de las cuales soy dirigente. Bueno, ¿y cómo ve usted actualmente algo que es sumamente grave en la situación actual, el COVID y el desarrollo del COVID? Bueno, en la parte trabajadora, el COVID a nosotros nos afectó bastante, ya que hubieron despidos masivos sin razones injustificadas, porque fueron incluso los despidos en sectores que seguían produciendo, que nunca se detuvieron, pero tomaron este pretexto para poder despedir a trabajadores sin las indemnizaciones debidas. En el sector salud, el personal de salud fue devastado por el COVID, aparte de que murieron muchos compañeros, muchos médicos. También muchas personas se enfermó, hasta la que les habla, por la no entrega adecuada de prendas de protección. Para nosotros fue fatal el COVID en la parte de los trabajadores de la salud. Sobre las entidades públicas que se han cerrado, especialmente hospitalarias, ¿qué nos puede decir? Bueno, aquí en el Ecuador se han mermado de 3 importantes instituciones públicas que fueron cerradas. Una, como el SNEM, 2 veces campeona mundial de la lucha contra la malaria. Eliminó la oncocercosis, la transmisión de la oncocercosis aquí en el Ecuador, que se daba en la parte de Esmeraldas, y que son enfermedades tropicales que afectaban a la gente más pobre, la gente más vulnerable de este país. Sin importar aquello, fue cerrada y enviado y dispersado el personal técnico con experiencia en los distritos, pero por debajo de mucha gente, y no poder ejercer lo que antes verdaderamente el SNEM hacía. Hablemos ahora también de algo importantísimo, que el único hospital neumológico de este país fue cerrado. En Valenzuela. El Hospital Valenzuela, una institución que obtuvo 2 veces a sí mismo campeonatos mundiales, reconocimientos extranjeros por la labor que ejercían, por su calidad hospitalaria, y que fue cerrada vilmente por una administración que en este tiempo la nombramos la ministra de la muerte. Algo que no se podía haber dado. Institución que con este COVID hubiese sido fundamental y no hubiesen habido tantos muertos como hubieron en Guayaquil, que fue la ciudad más azotada hasta ahorita en todo lo que hablamos de Ecuador. ¿Y sobre el Instituto de Higiene qué nos puede decir? El Instituto de Higiene fue modificado. Una importante institución que incluso elaboraba vacunas. Hacía hasta los sueros antiofílicos para las mordeduras de serpiente. Y fue modificado, fue cerrado y convertido en INSPI, pero para hacerlo supuestamente un centro de investigación. Pero algo que no ocurrió, no ocurre. El INSPI no fue lo que se planificó, no sé si es porque no hubo los recursos necesarios, o porque la gente que lo maneja no son conocedores del tema, sino simples burócratas que no han ganado su puesto a base de méritos y concursos. No es lo que se planificó en INSPI. Ahora, dígame, tengo entendido que ustedes van a tener, los trabajadores en general, un plantón hoy en la tarde. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Claro, hoy el plantón a las 3 de la tarde en el Ministerio de Trabajo es porque no podemos ya los trabajadores permitir más el abuso de la patronal. Queremos estabilidad laboral, que se respeten los derechos de los trabajadores, los pocos derechos que nos dejan, ya los quieren desconocer. E incluso, mire, en la Constitución de la República está que el salario básico tiene que estar igual que la canasta familiar. Y hoy los empresarios pretenden no subir absolutamente ni un centavo del sueldo básico, que antes para una familia era terrible tratar de vivir con $400, hoy con situaciones mañosas de esta ley humanitaria que lo han reducido en $200. Usted sabe lo que es para una familia que antes era terrible vivir con 400, ahora sobrevivir con $200. Es imposible. Esto es una atrocidad contra el pueblo ecuatoriano, contra los trabajadores. Ahora dígame usted, referente a sus propuestas como candidata por Unidad Popular por el Distrito 3, ¿qué tiene en mente usted para el pueblo ecuatoriano? Bueno, yo cuando me alineé a esta propuesta, lo hice porque la sentía mía, porque la viví, porque todo aquello de que nosotros proponemos para mejorar, nosotros lo vivimos día a día. Una de las principales cosas que yo tengo para proponerles a ustedes es en la eliminación de la precarización laboral en todos los ámbitos, porque no solamente es en el sector privado, también en el sector público. Hay personas que están bajo el régimen de la RUSEP y que todavía ya tienen que alrededor de 17, 18, 19 años bajo una contratación y que no le va a representar ningún beneficio más que la jubilación del Seguro Social. Pero los años de servicio, su vida entregada hacia la institución, jamás lo van a reconocer porque simplemente fue un contratado, porque así los nombran, así los tienen. Entonces nosotros queremos eliminar todo tipo de precarización, derogar todas esas leyes mañosas que atentan contra los derechos de los trabajadores. En el tema de las mujeres, porque yo trabajo con las mujeres, soy la secretaria de la mujer de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Y la jubilación no se olviden, ¿cómo lo quieren poner? ya vamos a ese tema. Ya. Entonces, nosotros queremos es garantizar el recurso para la ley de la violencia contra las mujeres, que los recursos estén siempre disponibles, y la seguridad social para las amas de casa, que no se está dando en el Ecuador. Queremos dar al pueblo la seguridad que va a tener atención de salud gratuita y de calidad en todos los hospitales. Porque nosotros sabemos y vivimos a diario de que van al centro de salud, no hay medicina, que véngase después, o que el supuesto médico que está ahí ya no está ahí porque lo mandaron a ejercer médico del barrio. Entonces, son estas cosas que nosotros queremos cambiar. Con lo que usted me decía de la jubilación, ¿verdad? Queremos nosotros garantizar, vamos a la ley, para la reforma de la Ley de Seguridad Social, para garantizar el pago del 40% que tiene que realizar el Estado a las pensiones jubilares y el 60% para el ISVA y el ISPOR. Y que haya un verdadero representante, se designe un verdadero representante de los afiliados ante el Seguro Social. No lo hay ahorita. No lo hay. Ahorita aquí quien maneja a su vista y paciencia es el representante puesto por el gobierno, que maneja el directorio, que es él solito, él mismo dispone y él mismo realiza todo. Nadie más lo puede contradecir porque no hay nadie. Y los afiliados que somos más, no tenemos un representante en la seguridad social. Ya. Y sobre todo también pues queremos crear centros geriátricos para nuestros jubilados. Eso es importante porque no lo hay. Así es, no lo hay. No lo hay. Ya. Nosotros también pues vamos a crear la ley orgánica de la legalización de los asentamientos populares y dotación de servicios básicos. Lo he visto, gente que ya tiene 30 años en un sector, con tantos años estando ahí, y todavía no tienen legalización de su vivienda. No pueden, no los dejan, el municipio no les legaliza. Y las viviendas que existen y que da el municipio son sumamente caras. Es carísimo. Y aparte que es gente que a lo largo de los años, yo le estoy hablando de 15, 20, 30 años,
Y le puedo hablar de un sector particular, lo que está encima de la ciudad deportiva, ¿Ya? atrás de los túneles de San Eduardo. Esas personas viven años. Usted ve, son construcciones ya de cemento armado, ya tienen algunos servicios básicos, pero sin embargo no pueden legalizarse. El municipio no les legaliza. Claro que las propuestas de la legalización siempre vienen en campaña, pues, ¿no? Pero una vez que terminan las campañas, se olvidaron de que así es, todos se desaparecen de allí. Y la persecución a los dirigentes sociales, ¿qué le parece? Porque ahora también hay eso, persiguen muchos dirigentes sociales. Así es. No solo los dirigentes sociales, sino los dirigentes sindicales. Pero los verdaderos dirigentes sociales y sindicales que están a favor del trabajador. A los que son patronales, a los que sucumben a todo tipo de petición, ellos no son reprimidos. Pero sin embargo, el verdadero dirigente, el verdadero trabajador, le cierran la puerta, no lo atienden. ¿Por qué? Porque saben ellos que ese dirigente jamás va a vender a los obreros. Entre otras de sus propuestas, ¿qué más tiene? Bueno, nosotros vamos a crear la ley de reparación de daño a los familiares de los fallecidos durante la pandemia. Porque no puede existir que el gobierno no se haga cargo de todos los familiares, de todos los daños que ocurrió en esta pandemia por el reparto de los hospitales. Pero también hay cadáveres que no han aparecido y que no sabemos dónde están. Ni lo van a averiguar, pues. Porque aquí hubo tal manejo, tan mal manejo en la parte hospitalaria de los cadáveres, de que jamás los rotularon, jamás se pudo identificar. Usted no sabe si es que su persona, su familiar, está verdaderamente enterrado en ese lugar, y si que no está en otro lado, como pareció con la señora que no había estado muerta, estaba viva, y para la familia fue una sorpresa ver a la persona llegar a su casa. Le habían dicho que había fallecido. Y ya le habían entregado hasta la urna con la ceniza. ¿De quién era esa ceniza, digamos? Vaya Dios a saber de quién serán las cenizas. ¿Qué otra cosa más? Así es. Bueno, queremos garantizar la educación gratuita y de calidad para todos, para los maestros, aquellas personas que siempre han sido consideradas, les digo yo, y discúlpenme por la expresión, como la última rueda del coche en las instituciones, en el Estado, ¿ya? Vamos a reformar la LOI, ¿ya? Incremento de las remuneraciones y capacitación a los docentes. Tienen años con la misma categorización, no los reubican, no los capacitan, y sin embargo sus sueldos son mermados con esta ley de apoyo humanitario. Imagínense para un maestro con una carga horaria tan grande que tienen desde las 6 de la mañana y terminan a las 7, 8 de la noche, y recibir menos sueldo todavía a pesar de que están con una sobreexplotación laboral. No puede ser, hay que dignificar al magisterio, hay que dignificar a los trabajadores, hay que dignificar al pueblo ecuatoriano. Crearemos leyes que realmente signifiquen un avance en los derechos del pueblo, no los retrocesos con los que nos han venido manteniendo durante tanto tiempo. ¿Me podría dar un mensaje a la ciudadanía, la que va a votar el día 7 de febrero? Lo que yo les puedo decir a ustedes es que Unidad Popular es unidad de pueblo. Somos pueblo, gente nacidos, forjados en la lucha social. No somos manchados, no estamos con actos de corrupción vigentes, ni pasados ni futuros, porque somos gente honesta como cada uno de ustedes. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer en esa asamblea y con Yacu Pérez a la presidencia para una verdadera transformación del Ecuador. Una transformación donde todos los actos de corrupción sean verificados y sean sancionados, y legislaremos para que todo tipo de precarización laboral que existe en este país por fin se termine. Nosotros estaremos siempre con ustedes, porque jamás Unidad Popular ha traicionado al pueblo y no lo hará jamás. Fue Virginia Pineda, ya volvemos.
un diálogo con la ciudadanía y esta vez vamos a entrevistar al doctor Jim Cedeño, miembro del Colegio de Médicos del Guayas. Bienvenido, doctor Cedeño, gracias por aceptar nuestra invitación a dialogar sobre el tema justamente del rebrote de COVID a nivel nacional y particularmente en la ciudad de Guayaquil, doctor. ¿Qué características tiene este rebrote en la ciudad de Guayaquil, doctor? Y gracias otra vez por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los que nos ven y escuchan el día de hoy. Quiero hacer extensa el agradecimiento por parte del Colegio Médico Provincial del Guayas, Comepro, por el espacio que se nos brinda y se nos ofrece. Primero aclarando ciertos temas o ciertas dudas, tenemos que señalar de que el Ecuador, y por no decir el mundo entero, ha tomado un relajamiento social y no está obedeciendo la nueva normalidad. ¿Qué quiero determinar con este tema de el relajamiento social? Prácticamente vivimos días en donde la gente dice el virus no me va a afectar, a mí ya me dio porque voy a usar mascarilla. Se sigue viendo en los supermercados gente que no respeta los 2 metros de distancia. Entonces todo esto ha conllevado a que el virus siga su vía de contagio, siga manifestándose como se está manifestando tanto en ciudades que se han vuelto nichos prácticamente de la enfermedad, como en el caso de Quito, y sobre todo que no le estemos ganando la batalla a este virus, más bien estamos retrocediendo y estamos volviendo a niveles como los que estuvimos en abril en Guayaquil. Es que, a ver, justamente usted señala una de las problemáticas que en relación a la contención del virus se está dando particularmente en el Ecuador. Hay un círculo crítico entre reactivación económica, salud, ¿no? Y interacción social. Nosotros vemos particularmente en Guayaquil cuando el discurso de las autoridades señala, por ejemplo, que la transportación pública debe estar funcionando a un 75% y resulta que está a más del 100% funcionando, que los famosos aforos para restaurantes, lugares de eventos, etcétera, debe ser entre el 35, el 40, 60% y resulta que no es así, ¿verdad? Lugares de flujo del trabajo informal de muchos guayaquileños y guayaquileñas, particularmente la Bahía, Los Sauces, Amane, Guayacane, Florida, pues Guasmo Sur, Guasmo Norte, es intenso. Y producto justamente de la situación y la urgencia económica que de alguna manera ha incentivado la pandemia, de que la gente busca de alguna manera lograr ingresos. Entonces, frente a esa situación, que nos digan que Guayaquil está con aforos en todos los ámbitos, realmente como que un discurso medio vacío, doctor. Sí, desde que nacemos con hambre y desde ahí viene el reclamo. No podemos simplemente colocarnos en una posición muy radical y decir quédate en casa, muy bien, porque la realidad es otra diferente. El tema de la pandemia solo agudizó, demostró ya los problemas sociales que vivía el Ecuador. La pandemia solo agudizó y mostró los problemas que teníamos en salud en el Ecuador. La pandemia solo agudizó y mostró los problemas que teníamos en educación en el Ecuador. Entonces, el Estado, quien sea gobierno, en este momento debe garantizar, en primer lugar, la alimentación general de todos sus habitantes. En segundo lugar, que tenga acceso a la salud primaria, secundaria, lo que sea, pero tiene que tener un aseguramiento. No puede ser posible que cuando estábamos, y me van a respetar la expresión, con los pantalones abajo, cuando estaba bien fuerte la cosa aquí en Guayaquil, los hospitales no podían recibir a las personas que tenían que recibir su quimioterapia, los hospitales no podían recibir a las personas que tenían que hacer sus diálisis, los hospitales no podían recibir cosas que la gente necesitaba en salud, y eso no se puede repetir. Entonces, el Estado en este momento debe colocar en sus planes de acción, primero, el aseguramiento de la alimentación. En segundo lugar, el aseguramiento de la salud. ¿Por qué?
porque actualmente más de 2 millones de personas en el Ecuador sobreviven, y esa es la palabra, sobreviven con menos de $2 al día. Entonces, si una familia de 4 o 5 personas viven con menos de $2, esas personas son las más susceptibles a enfermarse, y lastimosamente esas personas que se enferman buscan la calle para la mendicidad, y ahí viene el círculo vicioso. La persona contagiada contagia a las otras personas que están circulando por un área y se siguen los contagios. Doctor, es interesante lo que usted señala. Ayer participaba yo de un foro virtual de las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador, organizado por diversos grupos, y una de las expositoras señalaba, por ejemplo, la problemática de la pandemia, pero en relación a las inversiones en salud del Estado y del gobierno, como usted decía. Y el dato que da es interesante, porque resulta que en los últimos 13 años aparentemente hubo gran inversión en la salud, y los datos promedios nos dicen que contrariamente han estado en nivel de decrecimiento las inversiones del Estado, del gobierno en salud, en políticas públicas de salud. Entonces, cuando se da la situación de la pandemia, particularmente en Guayaquil, hay los aspectos que usted señala: falta de camas, falta de médicos, de enfermeras, de equipos de protección, todo lo que hemos sabido. Entonces, y tenemos ahora el problema de la famosa ley humanitaria cuestionada por los trabajadores indudablemente, ¿no?, por las cosas que ha implicado rebaja de jornada de trabajo, de salario, tanto para el sector público como privado. Sin embargo, se había prometido a aquellos posgradistas que trabajaron justamente en la etapa crítica de la pandemia, de ahí sí arriesgaron su vida en esa situación, no como aquella dama que se va en busca de rezos y bendiciones para el Ecuador, ¿no? Sin embargo, a ellos no se los ha vuelto a contratar nuevamente, tal como lo dice la propia ley humanitaria. Eso no es una forma de desinvertir en la salud también y en las medidas de contener la pandemia. Sí, seamos muy explícitos y vamos con datos puntuales. A ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice hay que cumplir el 4% del Producto Interno Bruto para la salud. La pregunta es abierta y la respuesta es clara. ¿Se cumple? No se ha cumplido. Desde ahí vamos partiendo de que vamos mal en esta línea de la lucha contra la pandemia. En segundo lugar, aquí muchas obras maratónicas, elefantes blancos, que se sabe decir el término, se han empleado. Ya hicimos un hospital de $100 millones, le estoy poniendo un ejemplo, y tiene 200 camas, pero vemos que en otro país extranjero han hecho con el menor presupuesto un hospital de 1000 camas. Entonces, ¿de qué hablamos? Aquí, en tercer lugar, hay que ser puntuales. Aquí la plata de salud se la rifaron en corrupción, se la rifaron unas familias de poder, los Bucaram, los Salcedo, los que están siendo señalados actualmente por la justicia ecuatoriana. Ellos se llevaron la plata que es de los contribuyentes, es decir, de todos los ecuatorianos. Entonces, necesitamos alguien que ejecute, que vele, que fiscalice y que audite todas las compras públicas que se hagan a nivel de salud. En relación a eso, permítame que le corte. Usted, entiendo, está de candidato también para asambleísta por Guayas. ¿Cuál sería su propuesta en relación a esta situación de la salud y de mayores inversiones e inversiones de calidad y probablemente con transparencia en la política pública de salud para el Ecuador? Bien, agradeciendo esta pregunta, sí, yo acepté la candidatura por la Unidad Popular para candidato asambleísta, y una de las banderas de lucha es el cumplimiento y respeto del presupuesto del Estado a salud. En segundo lugar, una veeduría constante a cada compra que se haga en los hospitales. Si van a comprar una curita de 1 centavo, hay que vigilar que no la estén sobrevaluando en 10 centavos, porque ya hemos visto que hay bastantes mañas, y lastimosamente necesitamos que el pueblo se concientice y diga: yo necesito a alguien que esté vigilando todo esto. ¿Y cómo lo va a hacer? Votando por la Unidad Popular, votando por Yacu Pérez para presidente, porque es la única opción
para que esto se cumpla. ¿Cómo sería esta participación ciudadana, por llamarle de una manera, aunque no me gusta mucho el término, el control justamente de las inversiones, definitivamente del Estado y del gobierno en los diferentes programas y políticas, infraestructura, educación, salud, que son las sustanciales en este rato, porque todo lo que hemos tenido hace 13 años, 14 vamos, una corruptela institucional, y por último resulta que un nuevo asesor del gobierno y particularmente del presidente, que fue enjuiciado por meterse en el bolsillo fondos públicos, como los famosos fondos reservados, resulta que está de asesor ahora, y uno dice, pues, ¿cómo es la cosa? En este país no importa cuánto robes de fondos públicos, mañana vas a poder estar nuevamente cumpliendo una función pública. Bien, y para no finalizar la anterior pregunta, porque se habló algo de la ley humanitaria, hay un dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. Ahora, en el tema de la ley humanitaria, solo se quiere premiar a las personas que estuvieron en áreas de emergencia o en sitios de riesgo. Pero yo le hago la pregunta: la persona que salía de su casa a limpiar para que no se contagie a otras personas, ¿no tiene derecho? ¿No estuvo en la emergencia? No, como dice el populacho, no estuvo donde las papas queman. No podemos sectorizar o decir tú sí, tú no. No, tenemos que hacer un análisis bastante amplio y decir, ok, usted sí merece estar en la ley humanitaria por estos argumentos, que se justifique. No podemos excluir a nadie simplemente porque no estuvo en esa zona de riesgo. Ahora, con respecto a quiénes tendrían que ser los veedores de esto, yo considero que las superestructuras del Estado, como las universidades, son las más competentes para vigilar que esto se cumple, se dé a cabalidad. Porque no podemos poner al ratón a cuidar el queso, porque ya hemos visto lo que ha sucedido. Entre ellos mismos se amañan todo, entre ellos mismos se tapan y cuestiones así, y prácticamente sería un capítulo repetido de Betty la Fea, donde Betty le hace los amañados informes y el presidente de cierta compañía hace la justificación. Ya no necesitamos eso, necesitamos una comisión de alto nivel, académica, de personas nobles, por decirle, la gente de la Comisión Nacional Anticorrupción sería un baluarte que estuvieran funcionando en estas veedurías, porque les digo, dinero que es robado para salud es dinero que le roban a todos los ecuatorianos. El acceso a la salud es algo prioritario en este nuevo gobierno que tenemos que instalar. Se está discutiendo, ya casi para terminar nuestra entrevista, doctor, discutiendo en la Asamblea una ley de extinción de dominio, ¿no?, de todo lo que haya sido adquirido por funcionarios públicos y también privados, ¿no?, como parte justamente de la lucha anticorrupción. ¿Cómo ve esta propuesta usted? Antes de hablar de la ley de extinción de dominio, nosotros tenemos que hablar de la reforma al Código Orgánico Integral Penal. No es válido que una persona que ha sido señalada, juzgada por corrupción, tenga el derecho a aplicar el proceso abreviado. No es justificativo. ¿Por qué? Porque a la larga digo, ¿sabes qué? Sí, hice el error, voy a la cárcel, no voy los 10 años, iré 4, me porto bien, iré 1, salgo de la calle y voy a disfrutar de los millones. No tiene que quedar simplemente en la ley de extinción de dominio. Tiene que haber una reforma al Código Orgánico Integral para que ninguna persona procesada por el tema de corrupción tenga derecho a acogerse a este tema del procedimiento abreviado. Y sobre la ley de extinción de dominio, es válido porque necesitamos regresar el dinero a todos los ecuatorianos. Gracias, doctor Jim Cedeño, miembro del Colegio de Médicos del Guaya, por su interesante criterio, y agradecemos también a todos nuestros seguidores del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía que se transmite por los canales de la Unión Nacional de Periodistas. Hasta una próxima oportunidad.